Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, danos hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. Muy buenos días, amigos y amigas oyentes. Estamos una vez más con ustedes en este programa especial. Así que el día de hoy, 5 de abril, estamos iniciando nuestro ayuno regional a un solo clamor por nuestra nación. Así que, amigos, tienen tiempo para poder conectarse, tienen tiempo para poder compartir esa transmisión en vivo, ya que hoy día estamos iniciando el ayuno con una vigilia con el sector Nazca. Tenemos un invitado muy especial, quien es el presbítero de Nazca, el pastor Juan Quispe, está con nosotros. Pastor Juan, muy buenas noches, muy buenos días ya. ¿Cómo está, Pastor Juan? Dios le bendiga. Muy buenos días, hermana Priscila. Buenos días a todos los pastores. Buenos días a todos los hermanos que están conectados y saludando también a nuestra nación, el Perú, desde aquí de Nazca. Qué bueno, pastor. Tenemos el agrado de tener al pastor Juan Quispe el día de hoy con nosotros, iniciando este ayuno regional dentro de los 60 días de ayuno nacional
hoy, 5 de abril, le toca a Ica. Así que, mis amados amigos, puedes compartir esta transmisión para que otros hermanos y otros familiares, otros amigos se pueden ir conectando. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Así que dentro de unos minutos volvemos con el Pastor Juan, porque hoy día tiene un mensaje muy especial para cada uno de nosotros. El sector Nazca también está presente. Junto con el sector Nazca está Marcona, está Palpa, está en Nazca, también está Chala y Puquio. Así que muchos pastores están conectados junto con sus miembros y también hay gente nueva que nos está visitando por primera vez. Si es la primera vez que estás escuchando esto, te animamos a que puedas escuchar el mensaje del día de hoy, que es un mensaje especial para este tiempo. Así que, amado pastor, tenemos el agrado de Amén. tenerlo usted como invitado, pastor. Le damos paz en esta noche. Gracias, muchas gracias. Desde aquí de Nazca, si bien es cierto, has dicho que esto es el sector Nazca y está constituida por las provincias como desde Palpa, Puquio, Nazca, Vistalegre, Cabildo, Marcona y Chala, ¿no? Todos ellos los pastores están convocados a empezar nuestro ayuno de 24 horas y nos ha tocado desde las 00 horas hasta las 6 de la mañana. Así que gloria al Señor, creo que es el tiempo propicio en el que estamos viviendo, un tiempo hermoso, hermoso, en medio de un clamor popular de la sociedad, en la cual hay mucho temor, mucho zozobra, pero nosotros los que creemos en la palabra sabemos que es un tiempo hermoso, porque nos acercamos a un evento trascendental, un evento importantísimo para la iglesia, de que cuando en su palabra dice el Señor, cuando veamos todas estas cosas, dice que levantemos nuestra mirada al cielo, porque nuestra redención está cerca, muy cerca, cerca de la iglesia del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Pastor, queremos Sí, también preguntarle cómo está la familia el día de hoy, cómo ha pasado estos días con ellos. Coméntenos un poco, por favor. bueno, qué bueno. Eh, mi familia consta de 7 hijos, mi esposa y yo, somos un número en total de 9 en esta casa en la que estamos habitando y también son tiempos muy bonitos porque nos olvidamos de los viajes, nos olvidamos de los compromisos, aún de la iglesia, de no poder ya reunirnos con ellos y nos hemos reunido para volver a hacer aquellos cultos hermosos de la familia, ¿no? Si bien es cierto, también en nuestra familia hay también en nuestros hijos un poco el temor, pero que estamos aprendiendo, enseñándoles a ellos a esperar en el Señor, que la vida está en las manos del Señor. Y yo creo que todos los pastores que tienen familia aquí en el sector Nazca, todos ellos también, yo creo que están con la familia, estamos pasándolo unido. Qué grandioso es estar en la familia llevando la lectura de la palabra del Señor. Y también tenemos la responsabilidad de emitir el culto desde aquí del templo, eh, juntamente con mi esposa y mis hijos, llevar el culto para los hermanos, los miembros de la Iglesia Manantial de Vida y para todos los cuantos quisieran vernos y escuchar. Amén. Eh, Quisiera hacerle una pregunta. Es A una ver. pregunta que muchos miembros de la iglesia se hacen hoy en día y queremos que usted nos responda, ¿no? Sabemos de que
los que ya tienen tiempo dentro de la iglesia conocen, pero hay personas que todavía no entienden el por qué debemos de orar y ayunar en este tiempo. Si usted nos puede contestar, por favor. Muy bien. Interesante la pregunta, ¿por qué debemos orar y por qué debemos ayunar? Hay algunas razones que podríamos decir, ¿no? En primer lugar, debo decirles que uno es el trato de Dios con las personas que todavía no conocen del Señor y otro es el trato de Dios con la iglesia, con su amada. Si bien es cierto, en el mundo o la gente inconversa, el ayuno solo lo ve en momentos en los que hay un paro, una huelga, algo así parecido. Pero en la iglesia es distinto, nosotros sabemos por qué oramos y por qué ayunamos. Jesucristo le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo, cuando el novio está con la novia no puede ayunar porque la novia está gozándose, está rebosante de alegría, pero les dijo, un día el novio le será quitado y entonces la novia debe ayunar. Y ya el novio se fue a los cielos, dejó a la novia que es la iglesia, y entonces se nos ordena a nosotros entrar al ayuno. Ahora hay varios motivos por la que ayunamos, pero el tema importantísimo del ayuno es que en el ayuno es no buscar nuestra voluntad, no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios, arrepentirnos, buscar el rostro del Señor, humillarnos delante de Él y ese es el motivo del ayuno, de la oración o de la vigilia, es humillarnos delante de Él, orar conforme a la voluntad de Dios, porque todos podríamos pedir, Señor, de una vez quite a esta pandemia, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios está hablándonos a través de esta pandemia que ha sucedido en todo el planeta Tierra? Entonces, si Dios nos está hablando de esa manera, es porque Él nos ama, porque está queriendo purificar su iglesia, está queriendo que su novia deje el mundo y se aperciba a su venida. Amén. Amén, pastor. Qué bueno, pastor. Sabemos que está con nosotros también el pastor Javier Cuya, nos está viendo desde la Qué iglesia bueno. Aposento Alto de la Venta. También está nuestro hermano Brian de la iglesia El Buen Pastor, el hermano Wilmer Mayo y así muchos hermanos más que se están conectando el día de hoy, iniciando este ayuno con esta vigilia, ¿no? Especial por Qué un bueno. solo clamor, por nuestra nación. Así que mi amado pastor, sé que el día de hoy también tiene un mensaje que darnos. Le doy el pase, pastor, para que usted pueda iniciar lo que Dios tiene que decir el día de hoy a través de usted. Amén. Amén. Qué bueno, la palabra de Dios es siempre bienvenida, fresca, nos fortalece y llega en el momento preciso para levantarnos, despertarnos. Quiero invitarles a leer el libro de Joel, un libro profético, en el capítulo 1, versículo 13, unos versículos hasta el versículo 16, lo voy a leer. Gloria al Señor. De esta manera empezamos el ayuno de las 24 horas, desde aquí iniciando este ayuno de clamor, de arrepentimiento, de misericordia, pedir al Señor misericordia, que tenga misericordia de nosotros, misericordia de nuestra nación. Vamos a orar por nuestro presidente de la República, ¿no? Dice así la palabra del Señor en estos versículos: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid,
dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Qué interesante versículos que quisiera también leerles en la versión Reina Valera contemporánea. El capítulo 1, estoy leyendo el capítulo 1 del versículo 13, que es un poquito más comprensible y lo voy a leer, dice así: ustedes los sacerdotes, ministros del altar, vístanse de luto y lloren, vengan y duerman con el cilicio puesto, ministros de mi Dios, porque en la casa de su Dios ya no hay ofrenda ni libaciones. Proclamen ayuno, convoquen a una asamblea, congreguen en la casa del Señor su Dios, a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra, e imploren su ayuda. Ay del día del Señor, cercano está y viene como un día de destrucción de parte del Todopoderoso. Ante nuestros propios ojos nos ha sido arrebatado el alimento, la alegría y el placer de estar en la casa de nuestro Dios. Gloria al Señor. Bien, sabemos que Joel pertenece a uno de los profetas de Israel y el tiempo en la que él va a disertar su profecía son tiempos donde había la invasión de plagas de langostas en la tierra, y entonces, ¿cómo sacar las langostas de ahí, de ese lugar? Se van a comer el producto de la tierra y va a haber hambre, va a haber necesidad, va a haber muerte. Entonces, ¿qué hay que hacer? El profeta, guiado por el Señor, él dice que tiene que ver mucho los ministros del altar. Para ellos los sacerdotes tienen que ver mucho en este problema, que los ministros del altar clamen, dice, oren, convoquen asamblea, échense a la oración, a buscar el rostro del Señor, ¿no? Y eso es lo que en este clamor estamos convocando a todos los pastores. Es tiempo de convocarnos a través de las redes sociales, en nuestras casas. Es tiempo de convocar a la iglesia a pasar tiempo con el Señor, porque los días que se vienen, dijo la palabra del Señor, son días difíciles y peligrosos, ¿no? Son días difíciles y peligrosos, pero de esos días difíciles y peligrosos, el Señor sabrá sacar a su pueblo, el Señor sabrá conservarlo y proteger a su amada iglesia. Hay en este tiempo que nos toca vivir esta pandemia, estamos viviendo un tiempo de apostasía, donde hay apóstatas que han salido a hablar diciendo que pueden desintegrar el virus y han mandado a declarar, a desatar tantas cosas, pero el virus ha seguido avanzando y ha seguido matando gente. Entonces, es importante la palabra del Señor porque nos llama en medio de plagas, en medio de lamentaciones, nos llama al arrepentimiento.
nos llama a la consagración, nos llama a que nos apartemos del mundo, porque si bien es cierto que caminamos este evangelio, pero el mundo nos atrae, el mundo quiere ensuciar a la iglesia del Señor, y entonces toda esta pandemia, el fin del asunto es que Dios nos ama y es que Dios quiere que ya no sigamos así como hemos estado andando, y nos está mandando a nosotros los ministros del altar, los que tenemos ese favor de Dios, los que tenemos esa gracia de Dios de pararnos detrás de un púlpito y convocar y predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, estamos convocando a la oración, al ayuno, estamos convocando a toda la iglesia de todo el Perú a unirse al clamor, y nos ha tocado en este día a la región de Ica y al sector de Nazca empezar este momento tan hermoso de buscar la presencia del Señor. Nos llama la palabra del Señor a algo urgente, pero hay una palabra interesante aquí en este libro de Joel, en el versículo 15, dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Sabemos que esta palabra ay, siempre los profetas lo han dicho como dándonos a entender que después ese ay trae como consecuencia juicio, trae como consecuencia tribulación. Y aquí el profeta Joel está hablando del día grande, del día de la gran tribulación, donde se derramarán los juicios de Dios, donde serán vaciadas las copas de la ira de Dios. Es interesante, hermanos, que despertemos de nuestro sueño. Es interesante orar a estas horas, a pesar de que muchos hayan tenido una carga laboral, de repente elaborando el mensaje, la enseñanza y trabajando ahí con la familia, pero es interesante esforzarnos en este momento para entrar en comunión con nuestro Dios. Ay, dice el profeta, del día, porque cercano está el día de Jehová. Y cuando miramos, hermanos, miramos el escenario global de la tierra, muchos están pensando solamente en esta pandemia, otros están pensando en lo que viene después, ¿no? Porque el mundo quedará en una recesión económica muy grande, muy fuerte. Y entonces, ¿cómo reactivar la economía? En el libro de Mateo, Jesús dice que habrá pestes y también habrá hambre. Pero claro, hermanos amados en el Señor, podemos decir que Cristo viene pronto, las profecías están cumplidas, estamos viendo con nuestros propios ojos y estamos oyendo con nuestros propios oídos que el sistema y todas las cosas aquí en la Tierra, en el planeta Tierra, están cambiando y se está arreglando el escenario profético para dar pase al anticristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia del Señor y como pastores? El Señor nos dice: aquellos hombres del altar, aquellos obreros, pastores, ministros de la palabra, que nos convoquemos al ayuno, a la oración, que nos convoquemos a la iglesia, a la oración, a la búsqueda del rostro del Señor. ¿Quién clamará por nuestra patria, por el Perú? ¿Quién llorará por las almas que se pueden estar perdiendo con este virus?
¿Quién está llamado a llorar en el altar? La Biblia nos dice los ministros, que volvámonos a un arrepentimiento, los ministros conscientes de la palabra, la iglesia del Señor. Preguntémonos nada más si hemos estado cumpliendo la labor de la gran comisión que el Señor nos señala en su palabra, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Lo segundo es que si hemos estado predicando el verdadero Evangelio o solo hemos estado entreteniendo a la congregación. El Señor nos lleva a este momento tan hermoso para que podamos también reflexionar. Y necesitamos, como pastores, hombres de altar, necesitamos pedir, tener clamor por nuestra patria, por nuestro país, por su gente, por nuestras autoridades, para que ellos entiendan, como escuchaba decir a varios presidentes, solo un milagro de Dios puede salvarnos. Otros decían, necesitamos la ayuda de Dios, creemos que Dios va a ayudarnos, va a tener misericordia, porque nosotros los creyentes sabemos que todas las cosas están bajo el control de la mano de Dios. Todas las cosas están en su mano. Y cuando vemos en la Biblia, en la historia bíblica, nos encontramos que siempre Dios tiene un amor y un cuidado especial para su pueblo, para su iglesia. Si nos vamos al Génesis, encontramos a Noé. Dice la palabra del Señor que la generación se había corrompido y entonces Dios dice, raeré todo ser vivo de la tierra, pero vio un hombre llamado Noé, un hombre justo, y Dios le dice a él, prepárate un arca, porque voy a mandar el diluvio sobre la tierra. Dios allí cuidando a un hombre, a una familia que teme el nombre del Señor, que guarda su palabra, oye atentamente la voz de Dios. Y luego encontramos la historia de Sodoma y Gomorra. Abraham está orando, conversando con Dios, y mientras su sobrino Lot y su esposa y sus hijas vivían en esta ciudad llamada Sodoma y Gomorra, una ciudad de perversión total en el aspecto moral y en otros aspectos, entonces Abraham le dice, Señor, si en Sodoma y Gomorra, si en Sodoma hubieran 50 que temen tu nombre, ¿tú mandarías los juicios a esa tierra? Y Dios le responde y le dice, por amor a esos 50, yo no castigo, yo perdono a esa tierra. Y luego Abraham sigue conversando con Dios y le dice, ¿y si hubiera 40? ¿Y si hubiera 30? ¿Y si hubiera 20? ¿Y si hubiera 10? Y Dios sigue diciéndole, por amor a esos 40, 30, 20 o 10, yo no voy a destruir la tierra, yo voy a perdonar la tierra. Pero usted sabe que no hubo 10. Ahora, ¿qué hace Dios cuando hay una familia allí? Como Lot, que dice la palabra que era un hombre que afligía su corazón al ver el pecado, la maldad en la que había caído esa generación. ¿Qué hace Dios? Entonces envía a sus ángeles y empieza a sacar a Lot, a su esposa, a su familia, y le dice que mientras ustedes estén en esta ciudad, Dios no va a poder, no va a desatar su juicio, su ira sobre este pueblo Sodoma y Gomorra. ¿Qué les parece? Dios poniéndole el cuidado, la protección a lo que más ama, a su pueblo, a hombres y mujeres temerosos de Dios. En este tiempo en la que vivimos, es necesario volvernos al Señor y ser hombres de altar, temerosos, mujeres, congregantes, líderes, diáconos,
tenemos que volvernos al temor de Dios, tenemos que volvernos a la fidelidad con Dios, porque Dios ama a ese pueblo. Y aún siguiendo la historia bíblica, nos dice que siempre Dios poniendo el cuidado sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre la novia que Él tiene en la iglesia, ¿no? Hasta que, dice la palabra del Señor, la iglesia sea sacada de esta tierra, ¿no? Pero nos puede estar pasando algo a la iglesia del Señor. Puede estar pasando lo siguiente, que la iglesia se ha confundido con el mundo o que la iglesia está amando este mundo y no quiere irse con su novio, no quiere irse con el Señor. Esas palabras tan hermosas del Apocalipsis que dice en el capítulo 22, versículo 17, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. En este versículo encontramos el clamor de la esposa y el Espíritu Santo dentro de la esposa diciendo, ven, ven. Y en el versículo 20, el novio, el esposo le contesta y le dice, ciertamente vengo en breve, ciertamente vengo en breve. Y la voz de la novia, de la esposa dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Así que estamos viviendo momentos grandiosos para la iglesia del Señor. El Señor está purificando su iglesia, el Señor la está consagrando para Él. Así que todos los que creemos en la palabra estamos entendiendo que Dios nos está moviendo a buscar más de Él, a desear menos del mundo, a desear y querer más de las cosas de Dios. Y necesitamos entender el tiempo. Sabemos y creemos que este problema de la pandemia pasará, Dios lo permitirá, sí, y entonces necesitamos tener un programa, tener un ansia de salir a seguir predicando el Evangelio con más razón, con más poder, con más autoridad, a seguir anunciando, porque el tiempo para la iglesia se le acorta, se le termina. La iglesia se va con el Señor. Amados hermanos, todos los que me están viendo y escuchando, vamos a clamar al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir misericordia, primero por nosotros mismos, por su iglesia. Vamos a pedir misericordia por nuestra patria. Que el Señor nos ayude, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. El día de hoy, iniciando este domingo 5 de abril, este ayuno regional, siendo parte también de este ayuno nacional. Pastor, antes de despedirnos, nos gustaría que usted haga una oración por todos los oyentes en este momento. Sabemos que hay varias personas conectadas a nivel regional y no solamente regional, sino nacional. Vemos pastores, vemos amigos nuevos que es la primera vez que están escuchando un mensaje de parte de Dios para su vida de ellos. Pastor, nos gustaría que ore usted por cada uno de nuestros amados oyentes. Amén. Gloria al Señor. Decirle a los amigos que puedan estar escuchando que la historia de todo escenario es que un día empieza y otro momento termina. En la historia del ser humano, de la historia de la tierra, también tiene un principio, por eso hay un Génesis,
y tiene un final, por eso hay un libro llamado Apocalipsis. Pero en todos esos libros de Génesis, Apocalipsis, hay una línea que va de principio a fin, que señala la persona del Señor Jesucristo. Y antes de que Él viniera, no había nadie quien podía salvarnos, quien podía pagar el precio de nuestro pecado y de nuestra maldad. Por eso que tuvo que ser el mismo Dios enviando a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y entonces usted puede aprovechar este tiempo, mi querido amigo. No hay un arca de salvación como la tuvo Noé para salvarse él, su familia y los animales. Ahora el arca de salvación es Jesucristo. La Biblia dice, todo aquel que viene a Jesucristo, Él no lo rechaza. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay salvación fuera de Jesucristo y yo te invito en esta madrugada que abras tu corazón al Señor, pidas perdón allí, reconozcas, te arrepientas y aceptes a Jesús como Señor y Salvador. Así que voy a orar un momento para dando apertura también a todos los pastores que nos están viendo a través de las redes sociales. Voy a orar. Así que podemos inclinar nuestros rostros y orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, yo te pido, Señor, que tengas misericordia de muchas vidas, de muchas personas, muchos amigos que todavía no son salvos, que todavía no te han reconocido, Señor, como el suficiente Salvador, Señor. Yo te pido por ellos, Señor, que en este tiempo especial tú los salves, perdones sus pecados y los salves, escriba su nombre en el libro de la vida y pase lo que pase en esta tierra, Señor, habrán asegurado en Cristo Jesús su entrada al reino de Dios. Señor, sálvalo, tú sabes salvar, Señor, al más vil pecador, Señor, al más perdido, tú lo puedes salvar y puedes perdonarlo, Señor. Ahora te pido, Señor, por el clamor por nuestra patria. Dios bendito, Dios de toda misericordia. Dice tu palabra, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, de sus malas conductas dejara, yo oiré desde los cielos, yo perdonaré sus pecados, yo sanaré su tierra. Señor, no tenemos quien nos salve, Señor. No tenemos quien nos salve. Señor, la capacidad del hombre es inútil, Señor. Hace todo lo que puede, todo lo que ha aprendido para hacerlo, pero solamente esperamos en ti que le des fuerza a los médicos, a las enfermeras, le des la luz suficiente, Señor. Y aún en medio de esta enfermedad, Señor, aún en medio de este problema, tú puedes hablar a muchos médicos, salvar a muchos médicos y enfermeras, sintiéndose ellas o ellos, sintiéndose, Señor, muy limitado para tratar este problema. Yo me acuerdo en tu palabra, Señor, que en los tiempos en los que tú caminabas allá en Jerusalén, había un problema terrible en los seres humanos llamado la lepra. Dice que esta enfermedad era contagiosa. Nadie tenía que acercarse a estas personas con lepra y tenían que vivir fuera de la ciudad, pero sin embargo nos cuenta tu palabra que un día te encontraste con un leproso y lo tocaste y sanó su lepra. Dios de toda gracia y de toda bondad, nos estás despertando la fe
Nos estás despertando, Señor, en nosotros, tu iglesia. Estás despertando el amor por ti, Señor. Estás despertándonos, Señor, para que podamos dejar de amar este mundo, Señor, para que podamos vivir solo para ti. A nosotros los hombres de altar, los ministros de la palabra, siervos de Dios, nos estás llamando a proclamar ayuno, asamblea, a proclamar arrepentimiento, Señor, de todo tu pueblo, Padre Santo. Así como Daniel allá en Babilonia, cuando empezó a estudiar las profecías de Jeremías y dándose cuenta de que eran 70 años el cautiverio, era momento ya de regresar. Él se echa al ayuno y empieza a orar y dice, nos hemos corrompido, hemos pecado, hemos hecho tantas cosas, no hemos escuchado a tus siervos los profetas. Dios bueno y maravilloso, lo mismo ha pasado con nosotros, por eso que nos estás sorprendiendo, Señor, por eso que nos estás ubicando a la iglesia, Señor, porque vemos los tiempos, Señor, que se avecinan, no son tiempos tan satisfactorios para el mundo, pero para la iglesia, Señor, nos estás llevando a entender que los tiempos de la iglesia en esta tierra se van acabando, Señor, se van acabando. Y gracias, Señor, a ti, gracias a tu palabra que nos puede sostener, porque nos estás probando la fe, cómo reaccionamos en medio de este problema. ¿Nos echamos al miedo, al temor, o esperamos en ti, o nos fortalecemos con tu palabra, Señor? Salva, Señor, a los que vas a salvar en este tiempo, Padre Santo. Usa nuestras vidas para llevar tu palabra, Señor, a otros lugares, Padre Santo. Gracias, Señor, yo te pido por los pastores, por los hermanos que ya están de rodillas buscando tu rostro en esta hora, Señor. Yo te pido que nos des fuerza, valor, seguridad, convicción, Señor. Te pido, Señor, que nos des la lucidez para que podamos orar conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Amén, pastor. Muchas gracias por su tiempo, pastor, por el día de hoy. Gracias por traernos una palabra justamente iniciando este día de ayuno a nivel regional. Pastor, agradecemos una vez más por su conexión. Me gustaría mandar saludos a todas las personas que nos están viendo en este momento. La Iglesia Aposento Alto de Parcona también está presente. Está nuestra hermana Amén. Adela Navarro, el pastor Javier Cuya, el hermano Brian, Wilmer Mayo, saludos para usted. Veo que también hay una hermana Sandrita que también es de Nazca, la pastora Gloria. Amén. Hay varios hermanos que están conectados en este momento, juntos, solo clamor. Así que muchas gracias, pastor, por Amén. acompañarnos en este momento y anunciando también que seguimos esa transmisión a las 10 de la mañana con nuestro presbítero del sector I, quien es el pastor Martín Tito. De ahí vamos a continuar Amén. con el sector Pisco y terminaremos con el Chincha. Así que, amados oyentes, amigos que nos están viendo el día de hoy, pueden conectarse a partir de las 10 de la mañana, que va a iniciar la segunda transmisión de este ayuno regional. Así que vamos a seguir continuando fervientes, orando y ayunando en este día, cumpliendo con nuestro ayuno Amén. nacional de los 60 días de ayuno. Así que, amigos, muchas Amén. gracias por acompañar el día de hoy. Hasta luego. Nos vemos dentro de un rato. Amén. Muchas bendiciones a todos. Dios le bendiga.
Dios bendiga. Sigamos adelante. Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos, amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos, amén. Padre nuestro, tú que estás